I'm not an extravagant liver, I'm not stockpiling cars and diamonds and stuff like that. Bajo el brillo del Hollywood de los 70, una de sus estrellas más brillantes se preparaba silenciosamente para desaparecer. En la cima de su fama, Ali MacGrath lo tenía todo. Aclamada por la crítica, un marido poderoso y la atención del mundo. Entonces un hombre entró en su vida y reescribió el guión. No era un escándalo lo que perseguía, sino algo más seductor, más consumidor. Lo que siguió no fue solo una aventura. Fue una elección que pondría patas arriba su matrimonio, silenciaría su carrera y dejaría a sus fans preguntándose: ¿cómo pudo alguien tan visible desaparecer tan completamente? La historia que ahora comparte es tan reveladora como inquietante, y comienza con una llamada a su puerta. When Cool Walked In. La vida de Ali MacGrath dio un giro irreversible el día en que Steve McQueen entró en su mundo con el guión de The Getaway. Por aquel entonces estaba en la cresta de la ola del éxito, recién salida de su aclamada interpretación en Love Story, y casada con el poderoso ejecutivo de Paramount, Robert Evans. Sin embargo, nada en su cuidadosamente gestionado mundo la preparó para la presencia de McQueen, intenso, impredecible y completamente magnético. En cuanto le vi, supe que me iba a meter en un buen lío, admitió Ali en una entrevista posterior. Tenía una energía que trastocaba el aire de una habitación, un magnetismo en bruto que atraía a la gente sin esfuerzo. Ella no era inmune y no estaba preparada para lo que vendría después. Su conexión en el rodaje de The Getaway en 1972 fue inmediata e innegable. McQueen no era solo su coprotagonista. Rápidamente se convirtió en su obsesión y finalmente en su perdición. Entre bastidores, su química derivó en un romance que marcaría el principio del fin de su matrimonio con Evans. Ali describió su decisión de dejar a Robert no como racional, sino como emocional. Lo dejé todo y me fui con Steve. Fue una rendición a la pasión, a la curiosidad y quizá a una necesidad más profunda de ser vista bajo una luz diferente. McQueen le ofrecía peligro y autenticidad, dos cosas que le faltaban en su pulida vida hollywoodiense. Se casaron en el año 1973. Parecen toda una pareja para el mundo en general. El héroe de acción melancólico y rebelde, y la mujer bella, intensa e introspectiva. Pero lo que el mundo no podía ver era la corriente emocional que ondulaba bajo el trauma no resuelto de McQueen y Alice, que se transformaba lenta pero inexorablemente en una mujer dispuesta a reinventarse por amor. Ahora que dejaba a su marido, también había dejado atrás una carrera en ciernes que estaba a punto de alcanzar su cenit. Y aunque tal chisporroteo suscita titulares sensacionalistas, hay un sacrificio personal que a Ali le costaría más tarde nombrar y no digamos comprender. Años más tarde, Ali recordaría ese momento. McQueen estaba en su puerta con una oferta cinematográfica. No fue solo una conexión entre una oportunidad profesional y un romance. Fue, en sus palabras, una colisión. No se limitó a introducir el concepto de un papel, a desempeñar un error que dejaría patente un cambio en el linaje de las relaciones demasiado profundo para ser documentado. Con él comenzó una asociación que limpió suavemente su imagen pública y la sustituyó por una realidad que lo consumía todo. En el capítulo de Steve McQueen no solo hubo drama, sino también cimientos subterráneos. El comienzo de transformaciones que claramente darían forma a todas las demás partes de su vida, para bien o para mal. Pero enamorarse de Steve era solo el principio. Vivir con él era una historia completamente diferente. Vivir en el mundo de McQueen. Al principio, la vida con Steve McQueen en Malibú parecía un sueño hecho realidad. Ali MacGrath describió su hogar como un acogedor refugio frente al mar, alejado del escrutinio de Hollywood. Los dos escaparon del caos de la industria, rodeándose de amigos que valoraban la sencillez por encima de la fama.
Sus días eran lentos y terrenales, mañanas descalzos en la arena, barbacoas al atardecer y observación de las estrellas con una cerveza en la mano. Fuimos felices durante un tiempo, recordó Ali en 2024, rememorando aquellos primeros días con ternura. Había consuelo en su aislamiento y por un momento pareció que había encontrado algo genuino y sin filtros. Pero bajo el tranquilo exterior, la balanza empezó a inclinarse. El ansia de control de McQueen, tanto de su entorno como de sus relaciones, empezó a dar forma a las reglas de su vida doméstica. Hacía tiempo que rechazaba el estilo de vida de las celebridades, pero su insistencia en la privacidad venía acompañada de exigencias emocionales. No solo quería soledad, quería sumisión. Ali, en su intento de que la relación funcionara, se adaptó. Hice de cocinera, de señora de la limpieza, de mujer sencilla hasta la saciedad. Admitió más tarde, revelando hasta qué punto se silenció para satisfacer sus expectativas. Su vida anterior, llena de guiones, sesiones de moda y apariciones públicas, había desaparecido. Los costes emocionales de su aislamiento pronto empezaron a notarse. Aunque el pintoresco mundo se abrió al descanso, no se cerró del todo a la agitación. La posesividad y la volatilidad de McQueen, unidas al creciente abuso del alcohol, obligaron a que las peleas convirtieran repetidamente su santuario en un campo de batalla. Ali también empezó a beber en exceso, y lo que antes habían sido veladas tranquilas, se convirtieron en tensión y repliegues de emociones. Su casa de la playa ya no era un refugio, era donde ambos estaban desapareciendo en papeles que no reflejaban su verdad. Más tarde, el estilo de vida de Malibú resultaría ser para Ali la desilusión no como un nuevo comienzo, sino más bien como el lento desentrañamiento de quién era. Solo la ausencia de presión pública enmascaró el problema más profundo de haberse empequeñecido voluntariamente para contentar a McQueen. Y en ese estrechamiento de sí misma, la mujer que una vez cautivó al público empezó a desvanecerse en una versión de sí misma que solo existía para mantener la paz. La arena, el océano. Las hogueras se convirtieron en el escenario de una vida en la que el amor era condicional y la identidad estaba comprometida. El pasado atormentado que McQueen llevó al mundo. Steve McQueen era la personificación de lo cool, un icono de Hollywood, cuya férrea mirada y sus papeles antisistema captaron el espíritu rebelde de una generación. Pero detrás de esa fanfarronería sin esfuerzo, había un hombre profundamente afectado por toda una vida de abandono emocional. El padre de la reina desapareció cuando él era solo un bebé, y su madre, al parecer alcohólica e inestable, lo envió a vivir con unos parientes antes de internarlo en un reformatorio para chicos con problemas. Estas experiencias tempranas le dejaron secuelas emocionales duraderas, como una desconfianza generalizada hacia la intimidad y una necesidad refleja de controlar su entorno. Estaba tan dañado, diría Ali McGraw más tarde, describiendo el equipaje psicológico que llevaba a cada relación. Lo que Ali confundió inicialmente con misterio e independencia, pronto se reveló como una armadura emocional. La imprevisibilidad de McQueen y sus frecuentes cambios de humor a menudo la mantenían en vilo. Ella admiraba su fuerza y sus convicciones morales, pero también se enfrentó a su lado más oscuro, la sospecha, los celos y el retraimiento emocional. Siempre hubo un elemento de peligro en él, dijo a People en 2018. Si bien su encanto de chico malo era parte de su atractivo público en privado, podía ser inquietante. Ali aprendió a manejar sus estados de ánimo, a adaptar sus palabras y su comportamiento para no provocar sus inseguridades. Amarle no era solo un acto de afecto, era un cálculo emocional constante. Cuanto más maduraba su relación, más controlador se volvía McQueen. Insistió en un acuerdo prenupcial antes de casarse con Ali en 1973 y la instó encarecidamente a abandonar su carrera de actriz. Estas exigencias no parecían peticiones,
eran más bien un intento de ejercer parte de su control sobre la vida de ella, nacido de un profundo y oscuro miedo a ser vulnerable o eclipsada. Me hice más pequeña para él, confesó más tarde Ali en una entrevista semanal más cercana. Puso en peligro su carrera y su voz para apaciguar la relación que no podía tolerar la igualdad. Para McQueen el control era una forma de protección. Para Ali era un lento borrado de su identidad, un intercambio de pedazos de sí misma por supervivencia emocional. Con el paso del tiempo, Ali empezó a darse cuenta de que una vez más, la presencia de McQueen le servía de tapadera. Se trataba de un hombre aterrorizado por el abandono, un miedo que irónicamente le impulsaba a alejar a la gente. Ella podía ver que detrás de su ampuloso encanto se escondía un hombre herido y nunca curado de verdad. Esa comprensión podría haberle dado algo de comprensión, pero no disminuyó la carga de vivir a su lado. Su amor era apasionado, pero nunca verdaderamente seguro o liberador. Era más bien un entrenamiento emocional constante. Ali se dio cuenta demasiado tarde para salvar nada, pero era un tipo de verdad que la ayudaría a procesar sus años juntos, mucho después de que él se hubiera ido. El sacrificio de Ali por las demandas de McQueen. En la cima de su fama, Ali McGrath tenía el mundo a sus pies. Tras sus aclamadas interpretaciones en Goodbye Columbus y la sensación mundial Love Story, era considerada una de las actrices más rentables y queridas de Hollywood. Sin embargo, cuando Steve McQueen entró en su vida, se encontró en una encrucijada entre la pasión personal y el propósito profesional. McQueen, aunque admiraba su talento, dejó claro que no quería compartir el protagonismo. No quería que yo trabajara. Reveló Ali más tarde un límite que cambió el equilibrio de poder en su relación desde el principio. La elección a la que se enfrentaba era dura: mantener su ascendente carrera o renunciar a ella para encajar en el molde de la pareja ideal de McQueen. Ali tomó su decisión rápidamente y de todo corazón. No solo abandonó su matrimonio con Robert Evans, un hombre que había defendido su talento, sino que también empezó a rechazar ofertas cinematográficas y a alejarse de la maquinaria de Hollywood que acababa de empezar a acogerla plenamente. En su lugar, optó por sumergirse en la vida doméstica, dando prioridad a las necesidades de McQueen y criando a su hijo Josh, que tuvo con Evans. La transición no fue gradual, fue inmediata y total. Hice de cocinera de señora de la limpieza de mujer sencilla. A tope recordaba en una entrevista a Closer Weekly 2024. Esta transformación autoimpuesta no consistía solo en adaptarse a un estilo de vida más tranquilo. Se trataba de renunciar a su independencia para que la relación funcionara. Los efectos de esa renuncia fueron tanto personales como profesionales. McQueen describió la casa en la que vivía como posesiva, lo que iba más allá del hogar y se extendía a la expresión de la propia Ali. Se ponía celoso cada vez que ella tenía algo que ver con otros hombres, ya fuera formal o informal. Mientras él seguía viviendo en términos que implicaban aparentes coqueteos y complacencia de intereses, Ali se alejó del centro de atención, pero no lo recuperó, ni siquiera lo apreció. Más bien empeoró el desequilibrio entre ellos. Me inventé un tipo de mujer que pensé que le atraería, confió reflexionando sobre cómo se rediseñó intrínsecamente para preservar la treta de la armonía. Pero por debajo de ese esfuerzo, su propia voz estaba siendo constantemente silenciada. A finales de los años 70, el coste de esta autoeliminación se había hecho muy evidente. La joven no progresaba en su carrera, había perdido la fe en sí misma y estaba casi sin identidad. Con el matrimonio derrumbándose finalmente, en 1977, la verdad dejó a Ali con los restos emocionales de una vida construida por los límites de otra persona. La muerte de McQueen en 1980 la complicó aún más. No solo echar de menos al hombre que una vez había estado enamorado de ella, sino también darse cuenta de que había sacrificado tanto sin ser realmente vista.
Los años siguientes enfrentarían a Ali a realidades desagradables, ya que entró en tratamiento por alcoholismo y lo que más tarde llamó adicción al amor. El largo viaje de vuelta a sí misma comenzó con la confrontación sobre lo que había entregado y por qué. La desaparición de Ali MacGrath. En los años siguientes a su matrimonio con Steve McQueen, Ali MacGrath empezó a perderse a sí misma, no a través de un único momento dramático, sino a través de una erosión gradual y constante de su identidad. En otro tiempo célebre por su autenticidad y su presencia en la pantalla, se retiró de la escena pública y adoptó una vida doméstica que poco se parecía al mundo que una vez dominó. Aunque en el pasado se la había considerado la encarnación de la elegancia natural, ahora se encontraba moldeando cada parte de su ser para alinearse con los ideales de McQueen. Desde el principio nunca le mostré quién era. Confesó más tarde una dura admisión de lo profundamente que había enterrado su verdadero yo en un esfuerzo por mantener intacta la relación. La transformación no fue solo interna, se manifestó en el propio ritmo de su vida. Ante la insistencia de McQueen, Ali abandonó su carrera, cambió los guiones por las tareas domésticas y desapareció de la conversación de Hollywood. Preparaba la comida, limpiaba la casa y hacía de anfitriona en su apartada casa de la playa de Malibú. Esta versión de Ali no era la mujer que había adornado portadas de revistas o arrasado en premios. Era alguien construida para evitar conflictos y mantener a raya las inseguridades de McQueen. Al ajustarse a sus expectativas, creó una versión falsa de sí misma que él podía aceptar, pero a costa de la creatividad, la independencia y la autoexpresión. Con el paso del tiempo, la carga emocional resultante de esta pérdida de identidad se hizo sentir cada vez más. Los celos y la posesividad de McQueen se traducían a menudo en conflictos hacia casi cualquier interacción con los demás, especialmente con los hombres. El mundo de Ali se redujo a las 4 paredes de la casa y a las limitaciones que McQueen le imponía. La supresión de la libertad de expresión iba de la mano de las restricciones a la interacción con el mundo exterior. La dinámica de la relación se convirtió en una supresión emocional despertada por la intensidad candente de la pasión. De aquella mujer embriagadora y encantadora, pronto desapareció de las pantallas de Hollywood, atrapada y desvanecida en la sombra, bajo las exigencias de un hombre cuyo propio dolor requería un apaciguamiento constante. Ali había empezado a comprender cómo se había producido esa pérdida de identidad algunos años después de la muerte de McQueen y de su recuperación de la adicción. La terapia y el examen de su vida le permitieron percibir los patrones que la habían llevado a ese compromiso total. Por fin empiezo a sentirme cómoda en mi propia piel. Fue su declaración en 2024, cuando anunció un duro regreso personal a la autenticidad. Su desaparición no fue tan violenta. Su reaparición fue sonada no como una vedette o la esposa de una leyenda, sino como una mujer que reclama la verdad tras años de invisibilidad emocional. Su silencio pudo haber preservado la paz, pero no pudo contener lo que se avecinaba. Turbulencias a toda velocidad. Lo que empezó como un ardiente romance entre Ali MacGrath y Steve McQueen acabó convirtiéndose en un caos. La pasión que una vez los unió empezó a volverse tóxica, alimentada por inseguridades personales, abuso de sustancias y heridas emocionales no curadas. Su casa de Malibú, que antes les ofrecía una sensación de evasión de las presiones de la fama, se convirtió en una cámara de presión de tensión creciente. Los dos bebíamos demasiado, admitió Ali, y esa dependencia del alcohol embotaba su comunicación a la vez que agudizaba sus ánimos. Lo que podrían haber sido momentos tranquilos juntos, a menudo se convirtieron en peleas a gritos, luchas de poder y enfrentamientos emocionales que dejaron profundas cicatrices. Los celos de McQueen, un rasgo arraigado en su propio abandono infantil, se volvieron cada vez más asfixiantes. Ali recordaba cómo podía ser provocado por algo tan inocente
como una mirada casual hacia otro hombre. Sin embargo, el doble rasero era flagrante. McQueen flirteaba abiertamente y con frecuencia mientras vigilaba el comportamiento de Ali con fría precisión. Nunca sabías lo que iba a hacer decir o hacer a continuación. Recordaba describiendo el coste psicológico de vivir con alguien cuyo estado de ánimo podía cambiar en un instante. Aunque su encanto la había atraído al principio, su imprevisibilidad se convirtió en una fuente de agotamiento emocional que ningún compromiso podía reparar. La infidelidad fracturó aún más su ya roto matrimonio. Tanto McQueen como McGrath tuvieron su ración de infidelidades durante su relación, no por rebeldía, sino como signos de distanciamiento emocional. Corrían rumores sobre las aventuras de McQueen, sobre todo con mujeres que vivían cerca o en los alrededores de sus rodajes. La propia confesión de infidelidad de Ali fue más silenciosa, pero decía mucho de lo lejos que se había alejado de la mujer que solía ser. Luego vino el silencio adormecedor. El entumecimiento vino después. Escapar era todo lo que quedaba. En 1977, la tensión se desató. La relación que una vez fue su identidad era ahora la que la llevaba a la extinción. Ese año se produjo una separación que definió el ocaso de un amor que había quemado la vela por ambos extremos durante demasiado tiempo. 3 años más tarde, McQueen le seguiría arrebatado por el cáncer a los 50 años mientras Ali lidiaba con una relación llena de dicha y angustia. En los años siguientes, ella se referiría a estos momentos como una montaña rusa que se salía de control mucho antes de que ninguno de los dos tuviera el valor o la claridad para bajarse. La ruptura que no se pudo arreglar. En 1977, el matrimonio entre Ali McGrath y Steve McQueen había llegado a su inevitable final. El amor que una vez los había consumido estaba ahora enterrado bajo años de tensión, desconfianza y daños emocionales. Ali, que había sacrificado su carrera, su independencia y su sentido de sí misma, estaba emocionalmente agotada. Me había convertido en una versión de la mujer que yo creía que él quería. Reflexionó más tarde, una dolorosa confesión que ponía de manifiesto hasta qué punto se había alejado de su auténtica identidad. A pesar de sus esfuerzos por apaciguar la naturaleza controladora de McQueen, las exigencias emocionales de su relación llegaron a ser demasiado. Su vínculo antaño magnético se había vuelto insostenible. Decidir dejar a McQueen no era solo poner fin a un matrimonio. Se trataba de recuperar lo poco que quedaba de sí misma. La estrella de Hollywood que había aparecido en portadas de revistas y estrenos de películas estaba ahora en paro y olvidada por una industria que había pasado página. Ali había estado ausente de la pantalla durante años, tras haber aparcado sus ambiciones creativas para ser esposa y madre bajo los términos de McQueen. Al alejarse de su relación, no solo lloraba la pérdida de una pareja, sino que también se enfrentaba al espacio vacío donde antes vivían su carrera, su confianza en sí misma y sus queridos sueños. Todo lo que creía que era romántico en nuestra vida se volvió claustrofóbico e imposible, dijo más tarde, refiriéndose al colapso emocional en el que se había sumido poco a poco. La separación había supuesto un alivio, pero rápidamente le siguió la sombra de la enfermedad de McQueen. En 1979, se le diagnosticó un mesiloma plural, un cáncer raro y agresivo, que tiene una correlación establecida de causalidad con el asbesto. Su salud se deterioró rápidamente y falleció en noviembre de 1980 a los 50 años. Ali estaba desconsolada. Aunque se habían separado las cosas, nunca habían terminado realmente entre ellos. Nunca hubo realmente un cierre, reflexionó. La muerte marcó el final de un capítulo turbulento y le robó la oportunidad de resolver preguntas, dolores y sentimientos no resueltos sobre la relación. Tras la muerte de McQueen, Ali entró en un periodo de limpieza de alma. Con el dolor y un sentido de la identidad fracturado, se vio abocada a una espiral. La depresión y el alcoholismo
la inundaron mientras capas de supresión emocional y abnegación se sumaban a la carga en el centro Betty Ford. Decidió ir. Esa decisión marcó el verdadero comienzo de su curación. Aquí empezó a abordar no solo su adicción, sino también todos esos años de abandono, adicción al amor y pérdida de sí misma que caracterizaron su relación con McQueen. Puede que la ruptura fuera legalmente definitiva en 1977, pero la curación emocional era otra historia que le llevaría más de unas décadas, y cada paso requería un sentido de la honestidad refrescantemente lúcido antes de que pudiera siquiera empezar a reconstruir una vida. La muerte que la atormentaba, la muerte de Steve McQueen el 7 de noviembre de 1980, fue repentina y simbólica. El abrupto final de un hombre que había vivido a todo gas y se había consumido en la vida tan ferozmente como en la fama. Un año antes, le habían diagnosticado un mesiloma pleural, un cáncer agresivo vinculado a la exposición al asbesto. McQueen buscó tratamiento en México tras agotar las opciones en Estados Unidos. Murió poco después de someterse a una operación experimental, dejando tras de sí no solo un legado cinematográfico, sino una estela de asuntos emocionales inconclusos, especialmente para Ali MacGrath. Aunque se habían divorciado en 1978, la muerte de él la afectó de un modo que la sorprendió, incluso a ella. «Nunca hubo un verdadero cierre», dijo más tarde, capturando el dolor de las palabras no dichas y el dolor no procesado. A pesar de las turbulencias de su matrimonio, Ali nunca negó la profundidad de su amor por McQueen. La suya había sido una relación intensa, emocionante y absorbente, pero también desequilibrada y dolorosa. Su muerte no solo le causó dolor, sino también una cascada de emociones no resueltas que había enterrado durante mucho tiempo, culpa por los compromisos que había hecho pena por las partes de sí misma que había perdido y confusión por el hombre que podía ser tan tierno como aterrador. Estaba enamoradísima de él, admitió, aun reconociendo el daño que el amor le había causado. Fue esta complejidad emocional, el amor entrelazado con el arrepentimiento, lo que la atormentó tras su muerte. En muchos sentidos, la muerte de McQueen obligó a Ali a aceptar lo que le costó su relación. No se trataba simplemente de perder a un hombre, se trataba de la pérdida de ilusiones. En cierto modo, Ali había pensado que su relación, por caótica que fuera, podría arreglarse o comprenderse con el tiempo. Su muerte cerró esa puerta para siempre. Empezó a reflexionar no solo sobre quién era él, sino en quién se convertía ella en su presencia. «Me hice desaparecer en ese matrimonio», dijo más tarde, una profunda afirmación que atestigua el vacío emocional en el que quedó cuando él se marchó. Su muerte se convirtió en una lente a través de la cual empezó a evaluar partes de sí misma a las que había renunciado para estar con él. Hasta muchos años después, rondó la vida de Ali como un fantasma sin ser romántico al respecto. Se convirtió en uno de los pocos recordatorios de esta historia de amor que no tenía una resolución que ella pudiera imaginar. Ella acabaría encontrando la paz en los tranquilos ritmos de su vida posterior. Pero los recuerdos de sus años juntos, tan hermosos como dolorosos, nunca la abandonarían del todo. Ella calificó la relación de montaña rusa, y cuando su muerte la detuvo de repente, el silencio ensordecedor que siguió fue casi peor que el tumulto. Las consecuencias de amar a Steve. Tras la muerte de Steve McQueen en 1980, Ali MacGraw entró en uno de los capítulos emocionalmente más complejos de su vida. Desde fuera, había encarnado el perfecto cuento de hadas de Hollywood, éxito rápido, aclamación de la crítica y matrimonio, con dos de los hombres más influyentes de la industria cinematográfica. Pero cuando todo se calmó, Ali tuvo que lidiar con los restos emocionales que había dejado atrás. Ya no era la estrella que había dominado las taquillas, sino una mujer que había apagado su propia luz por amor y que ahora no sabía cómo encontrar el camino de vuelta.
Puede que el público la recordara como la elegante actriz de Love's Story, pero ella ya apenas reconocía a esa mujer. Su dolor por la muerte de McQueen la llevó a un nuevo estado de ánimo. Sin la distracción de su poderosa presencia, Ali se quedó sola, con un profundo vacío. El resultado de años dedicados a complacer a la gente, adaptarse y hacer gimnasia emocional para conservar el amor a toda costa. En retrospectiva, Ali admitió que había creado una versión de sí misma que creía que atraería a McQueen, lo que ponía de manifiesto la supresión de su verdadera identidad. No solo a lo largo de su matrimonio, sino también en los difíciles años que siguieron, mientras ella luchaba por navegar por la vida tras el fin de su relación. El desgaste emocional había sobrevivido a la propia relación, y con su carrera estancada desde hacía tiempo, Ali se encontró sin rumbo y sin anclaje. Bai tomó una decisión importante en su vida cuando ingresó en el centro Betty Ford en 1985. El diagnóstico inicial de un problema con el alcohol se convirtió rápidamente en una experiencia mucho más profunda y seria. Una confrontación total con los patrones que habían gobernado emocional y culturalmente su vida durante décadas. Aunque el autoabandono solía producirse en las relaciones románticas, sus raíces se remontan mucho más a su infancia, cuando fue testigo de la furia alcohólica de su padre, lo que configuró su futuro como complaciente crónica. Como declaró a Closer Weekly, a la mayoría de la gente le exigiría escandalosamente que me gustaran todos y cada uno de los que estuvieran en una habitación. Y así se convirtió en la piedra angular de su curación. Esa dolorosa pero liberadora toma de conciencia de cómo la necesidad de ser amado ha alejado habitualmente a las personas de sí mismas. En los años 90, salir de Hollywood no fue un retiro, fue una reclamación. Se reencontraría en Tasuk, Nuevo México. La ubicación, la belleza y la privacidad también le proporcionaron espacio emocional para encontrarse a sí misma más allá de la fama, la adicción o las relaciones. Aquí, rodeada de naturaleza y de una comunidad que enraizaba su tranquila vida, en la autenticidad Ali pintaba, cultivaba su jardín y se dedicaba a prácticas espirituales. Con el tiempo empezó a recrear el éxito no como aplausos y titulares, sino como amor propio y paz. Justo cuando parecía que se había perdido para siempre la vida, la llevó a un lugar que nunca imaginó. La curación más allá del rey de lo cool. Hoy, Ali MacGrath vive una vida definida no por el estrellato o el escándalo, sino por la quietud y la intención. Su hogar en Tasuk, Nuevo México, un sereno pueblo al norte de Santa Fe, ofrece lo opuesto al centro de atención de Hollywood que una vez ocupó. Con sus amplios cielos, su comunidad creativa y su belleza natural, es un lugar en el que ha encontrado un punto de apoyo. Estoy muy implicada con la comunidad. Tengo una vida que me hace feliz, dijo en una entrevista a 2024 Closer Weekly. A diferencia de la imagen controlada que antes tenía que mantener, ahora sus días giran en torno a auténticas pasiones: la pintura, la jardinería, la protección de los animales y la reflexión espiritual. En la tranquilidad del desierto, ha aprendido a escucharse de nuevo. La transformación no fue instantánea. Llegó tras décadas de terapia, introspección y duras reflexiones. Su recuperación de la adicción incluía algo más que la sobriedad. Implicaba desentrañar la necesidad de validación que había marcado gran parte de su vida anterior. Hija de un temperamental padre alcohólico y de un hogar a menudo volátil, Ali creció creyendo que su valía estaba ligada a mantener la paz, a ser agradable, a ser querida a cualquier precio. McQueen, con todo su carisma, encajaba perfectamente en ese marco emocional no resuelto. Pero con la edad y la claridad, llegó la capacidad de ver sus patrones y liberarse de ellos. Por fin empiezo a sentirme cómoda, a sentir que llevo el traje adecuado. Mi propia piel reflexionó, indicando que por fin había superado la necesidad de ser otra persona. Sin embargo, Steve McQueen seguirá formando parte de su historia.
Él ya no la definirá. Habla de él con una honestidad poco común, sin idealizar el pasado sino lamentando la pérdida con comprensión y perspicacia. Su muerte triste pero real supuso para ella un punto de inflexión para comprenderse a sí misma. Para muchos, el final de esa relación marcó el comienzo de su verdadera vida, una vida en la que pudiera estar presente sin ser representada, un amor que no requiera abnegación ni desaparecer a la sombra de otro. Gracias por verlo. Si la historia de Ali MacGrath te ha parecido tan impactante como a nosotros, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario a continuación. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué deberíamos tratar a continuación? Y no te vayas a ninguna parte. Haz clic en el siguiente vídeo de tu pantalla para profundizar en las historias ocultas tras las escaleras más inolvidables de Hollywood.